Alejandro Madrazo, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, mexicano investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha desarrollado investigaciones de fondo relativas al derecho de las telecomunicaciones, el control del tabaco y, más recientemente, de políticas públicas en el tema de drogas. Bueno, pues quisiera comenzar agradeciendo la invitación para poder compartir con ustedes lo que hemos estado trabajando en los últimos meses, pero sobre todo felicitando a México Unido contra la Delincuencia y a todo el equipo que ha hecho de este foro, verdaderamente un foro que excede las expectativas. O sea, llevo 4 años metido en este tema. Me han tocado ver varios foros organizados en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, en el Congreso local, en el Distrito Federal. No había yo visto que hubiera el nivel, que se alcanzara el nivel y la proyección para el tema que ha alcanzado este foro, y en ese sentido quiero empezar por felicitarlos. Hecho eso, lo que les vamos a presentar el día de hoy es el resultado, o parte de los resultados de un trabajo que llevamos elaborando durante 8 meses. El mandato que teníamos, nuestro objetivo, la tarea que nos dimos fue entender de qué se trataba la política de drogas del gobierno federal. Entenderla a nivel legislativo, entenderla a nivel programático, pero sobre todo entenderla en los hechos. Y una vez hecho este ejercicio, entonces construir lineamientos generales que pudieran guiarnos en construir una política de drogas distinta, una política de drogas alternativa. Entonces, lo que ustedes van a ver es el resultado del trabajo de mucha gente, un equipo amplio en el que estuvieron profesores investigadores tanto del CIDE como de la EMIS y de la EGAP del TEC y asesores externos también. Bueno, la primera tarea, el primer problema es entender de qué va la prohibición. Y aquí lo central es entender que en el corazón del régimen prohibicionista que hoy existe, supuestamente está un derecho fundamental, y ese derecho fundamental es el derecho a la salud. Todo se trata de proteger la salud, al menos en papel. En torno a este núcleo, que es el derecho constitucional a la salud, existe una primera capa de derecho administrativo que establece regulación de sustancias, psicotrópicos, estupefacientes, le llama la Ley General de Salud. Y aquí lo importante es que, y es importante señalarlo, que a nivel administrativo, ¿perdón, se escucha? Sí. A nivel administrativo se prohíben prácticamente todos los verbos posibles relacionados con las drogas, incluyendo el consumir. Esto lo quiero aclarar porque se ha dicho aquí en este foro que está despenalizado consumir. Bueno, consumir está prohibido primero a nivel administrativo y no es una pena menor la pena administrativa que se establece. Es una pena que va de 6,000 a 12,000 días de salario mínimo, que se traduce entre 360,000 pesos y 720,000 pesos, ahora sí que por cada churro o por cada grapa que se consuma. Entonces, ahí hay una primera prohibición administrativa y eso es importante señalar. En torno a la prohibición administrativa existe también una segunda capa de derecho penal, que esa sí ya es una prohibición penal que establece, entre otras, sanciones privativas de la libertad para las personas. Entonces, esta capa administrativa está recubierta por la capa penal. Efectivamente, en la capa penal no existe el verbo consumir, pero existen todos los demás verbos. Entonces, poseer es un delito. Y no es cierto que esté despenalizado el poseer, conforme a la ley de narcomenudeo, sigue siendo un delito, simplemente la pena no es privativa de prisión para ciertas cantidades. Pequeño problema, las cantidades son irrisorias. Por darles un ejemplo, el límite tolerado de consumo de cocaína es medio gramo, pero la unidad de venta en el mercado, la unidad mínima de venta en el mercado es de 1 gramo. Por eso se llaman grapas. Eso quiere decir que todo consumidor que adquiera, posea la unidad mínima de consumo, es automáticamente considerado por la ley como un narcomenudista o equiparado a un narcomenudista. Entonces, está prohibido en México consumir y está penalizado toda actividad en torno a consumir, de forma que para efectos prácticos todos están penalizados. Y vamos a ver que la propia Procuraduría en las detenciones establece un rubro para consumidores. Cuando entramos a ver los programas de gobierno, lo primero que nos encontramos es que no existe una política de drogas. En todos los documentos programáticos que el gobierno tiene que elaborar por mandato constitucional, no hay uno que se titule política de drogas. Tuvimos que ir a pepenar lo que podría ser la política de drogas, reconstruyéndolo de distintos instrumentos. Y a pesar de que el derecho a la salud es el corazón en la ley de
la regulación de las drogas, encontramos solo un objetivo programático en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 relacionado con el consumo. Y tiene que ver con reducir el consumo alguna vez en la vida en 10% entre los consumidores de 12 a 17 años. Es el único objetivo de salud que se plantea el gobierno, o que se planteó el gobierno en 2007. Lo que sí encontramos fue muchos objetivos de seguridad. Y entonces la política de drogas se empalma al grado de casi confundirse con la política de seguridad. Pero el dato más interesante es que el propio gobierno reconocía al inicio, en 2007, al inicio de esta administración, que había una desproporción de 16-1 entre lo que invertíamos en prohibición y lo que invertíamos en tratamiento y rehabilitación. Por cada peso que iba a tratamiento y rehabilitación, y fíjense, tratamiento y rehabilitación, dos extremos de un proceso muy distintos el uno del otro. Por cada peso a esos dos extremos, 16 pesos al régimen de prohibición. Y se proponía, en el programa específico de acción, 2007-2012, equilibrar ese desequilibrio, lo cual no sucedió. Como ustedes, estos son los presupuestos desde 2001, y en 2007 es cuando vemos el cambio, los presupuestos de distintas instituciones públicas. Tenemos a Seguridad Pública en azul, a la Defensa Nacional, el Ejército en rojo, la Secretaría de la Marina en morado y la PGR en anaranjado. Y el presupuesto para adicciones es el pequeñito verde que está aquí. Y además quiero señalar una cosa, durante 2008, 2009 y 2010 la tendencia del presupuesto de adicciones fue a la baja. Es hasta 2011 cuando empieza a subir. Entonces, para equilibrar ese desequilibrio, el gobierno ha hecho muy poco y muy tarde. Entonces, yo concuerdo con Margarita Zavala, que nos decía en este mismo foro que había que tratar esto como un problema de salud, pero que parece que no es sino hasta el 5º año del gobierno del presidente Calderón que eso se volvió relevante. Irrelevante, pues comparado con los años anteriores, pero aquí veamos, los presupuestos hablan por sí solos. Segundo, cuando entramos a los programas y encontramos esta meta en materia de salud, lo que nos encontramos es un diagnóstico que está muy mal construido. Hay muy poca información empírica acerca de cuál es el problema de salud por consumo de drogas en este país. Hay afirmaciones genéricas, por ejemplo, que México empieza a enfrentar un problema serio de consumo y ya no nada más de tránsito. El único dato en el que se sustenta eso es la Encuesta Nacional de Adicciones, que habla de un aumento en el consumo de drogas alguna vez en la vida. Y ese es el segundo problema. Consumir drogas alguna vez en la vida no es un problema de salud pública. Consumir drogas alguna vez en la vida es curiosidad. Pero además es una cifra engañosa, porque es una cifra que necesariamente va a crecer año con año. Si en 2002 10 personas dijeron que habían consumido alguna vez en la vida, las probabilidades de que esas 10 personas sigan vivas en 2008 son altas y por lo tanto ese número se va a mantener igual así esas personas no hayan vuelto a consumir. Entonces es un indicador engañoso. Entonces la política de drogas o el único objetivo en materia de salud que tiene el programa, el aparato programático del Estado está montado en datos problemáticos, en afirmaciones no sustentadas y tiene problemas conceptuales importantes como no distinguir entre tipos de drogas e inclusive confundir entre las drogas lícitas y las ilícitas. Por ejemplo, en un momento afirman una relación causal entre consumo de drogas y comisión de ilícitos. Y después, la oración siguiente, lo único que afirma es que una proporción importante de la gente detenida por cometer ilícitos había tomado alcohol. Entonces, hay una confusión conceptual y hay una pobreza de fundamento empírico importante. Y quiero abundar en este problema conceptual. Si preguntamos, la Encuesta Nacional de Adicciones hace 3 preguntas. Tiene 3 rubros: si se ha consumido en el último mes, si se ha consumido en el último año, si se ha consumido alguna vez en la vida. El que el gobierno tomó para diagnosticar el problema de drogas en este país fue alguna vez en la vida. Si hubiera tomado uno más aproximado al problema de salud real, que es en el último mes, y digo aproximado porque ni siquiera los que han consumido en el último mes podemos considerar que todos sean gente con un problema de salud, la proporción cambia de este tamaño. Si hubieran hecho la pregunta correcta, el problema se vería de este tamaño comparado a este tamaño. Como pueden ver, las franjas verde oscuro son verdaderamente nimias comparado con la barra completa. Entonces, la pregunta correcta para el diagnóstico era si se ha consumido alguna en el último mes y no una vez al año. Bueno.
Entonces nosotros intentamos dimensionar el problema, y dimensionar el problema de salud es muy difícil porque no tenemos información completa. ¿Qué hicimos? Buscamos un indicador que fuera indiscutible y que fuera comparable entre distintos problemas de salud. Y ese indiscutible, como ya se mencionó en unos paneles anteriores, el mejor es muertes, porque otros problemas no son verificables con tanta facilidad como las muertes. Si hay un cadáver, hay un acta de defunción, hay un registro de ese problema. Entonces, tomando ese problema, que no es el único problema que puede generar el consumo el único problema de salud que puede generar el consumo de alguna sustancia, pero que sí nos da un dato duro para comparar con los demás, lo que vemos es que esta franja verde que ven hasta abajo son las muertes por drogas ilícitas. Son 538 en el 2009. Si las comparamos, por ejemplo, con las drogas lícitas, vemos que es casi el doble. Y aquí no se ve porque es tan chiquita, pero sigue el mismo patrón que la de drogas lícitas. Ambas venían a la baja. No es cierto que estuviera habiendo cada vez más, en términos de muertes, más muertes por consumo de salud, había cada vez menos. Pero si lo comparamos con otros problemas como el VIH, vemos que es verdaderamente pírrico, o la obesidad y el sobrepeso. Estos son problemas de salud mucho más graves para México que el consumo de drogas ilícitas, por lo menos si tomamos como un indicador, que no es completo, las muertes directamente atribuidas. Ahora, esta franja amarilla que ustedes ven acá, que aparece en 2007, son las muertes que el gobierno atribuye directamente a la violencia por la delincuencia organizada. Si comparamos las muertes por consumo de drogas directas a las muertes directamente atribuidas a la delincuencia organizada, vemos que tenemos 538 muertes en 2009 por consumo de drogas ilícitas, mientras que tenemos 8.906 muertes por violencia directamente atribuidas al problema de la prohibición. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el problema de salud en esta gráfica? Un objetivo de seguridad que el gobierno se propuso fue mejorar la investigación. Aquí lo pueden leer. Mejorar la investigación. Nos decían en el panel sobre policías que el corazón de una reforma de seguridad tiene que ser mejorar la investigación, tener investigaciones creíbles. Estamos completamente de acuerdo con esa afirmación. Entonces tratamos de averiguar cuál era el resultado de la política de drogas. Lo que tienen ustedes ahí es, la barra verde son las averiguaciones previas iniciadas, cuántas investigaciones el gobierno inicia. No son todos los delitos que se cometen, son una proporción pequeña de los delitos que se cometen, pero esas son las investigaciones que la Procuraduría Federal se propone realizar. El verde claro, más claro, son las que culmina, y el verde más claro son las que acaban en sentencia. Que por cierto, esto de aquí lo que también nos indica es que no es cierto cuando el presidente nos dice que él los detiene y los jueces los sueltan. Él los detiene, su ministerio público los suelta porque no sabe investigar, y después los jueces prácticamente avalan todo lo que el ministerio público les manda. Construimos un indicador para ver la eficacia de la investigación, que es este. Es muy sencillo. ¿Cuántas investigaciones iniciaron sobre cuántas investigaciones terminaron? Comparar esos dos datos. Y lo que vemos es que a partir de 2006, que antes de 2006 estaban en los 40 la eficacia y la averiguación previa, o sea, alrededor casi la mitad de las investigaciones que se iniciaban culminaban, hay una caída al 2006. Entonces, si algo ha sucedido en estos 5 años, es que la investigación es menos eficaz, no más eficaz. Y después comparamos otro dato que es no menor, los arraigos. Los arraigos son básicamente detener a una persona supuestamente para investigar, para cuestionarlos o porque haya riesgo de fuga. No se les tiene que fincar cargos, se les puede tener hasta por 80 días sin fincarles una acusación. Bueno, en el 2006 el uso del arraigo, y aparte fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2005, por cierto, a nivel estatal. En 2006 la Procuraduría General de la República utilizó 42 veces el arraigo. Para 2010 eran 1.679. Ahora, el arraigo solo se permite en casos de delincuencia organizada. Entonces rastreamos cuántas sentencias por delincuencia organizada había y si había mejorado ese número comparado con los arraigos, y entre más arraigos mejoraba eso. Y lo que vemos es que las sentencias se mantienen mientras los arraigos crecen exponencialmente. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué parece indicarnos? Que las procuradurías pueden investigar cada vez menos y que conforme peor investigan, lo suplen con arraigos, que es básicamente una detención por 80 días a una persona sin siquiera fincarle cargos, sin que haya un mayor resultado en las sentencias de delincuencia organizada. Bueno, el siguiente objetivo programático del gobierno era mejorar las denuncias, que la gente se acercara a denunciar.
En el 2011, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana es que el 78% de los delitos no se denuncian en este país. Y tenemos una encuesta de 2010 en la que del INEGI que pregunta ¿por qué no denuncia la gente? Bueno, pues la primera reacción es porque le tiene miedo a la delincuencia organizada. Pues no. Resulta que el grueso tiene que ver con el mal desempeño de los ministerios públicos. Es una pérdida de tiempo, hay una desconfianza en la autoridad, son trámites largos y difíciles y por actitud hostil de la autoridad. Esos agrupan el grueso. Más de la mitad de la gente que no denuncia por razones imputables a los ministerios públicos. Entonces tampoco ha mejorado el gobierno en su objetivo de mejorar las denuncias ciudadanas. Otro objetivo de la estrategia actual era disminuir la incidencia delictiva. Los delitos de posesión de armas de fuego prohibidas han crecido a partir de 2006 considerablemente y constantemente. El homicidio se ha disparado a niveles que no teníamos desde los años 90. Los delitos contra la salud, esos sí han bajado, las denuncias. Hay menos delitos contra la salud, pero hay más extorsión, más corrupción, son los delitos de servidor público, y considerablemente más secuestros. Y en casi todos vemos que el salto se da o en 2006 o en 2007. Otro objetivo programático era fortalecer el sistema penitenciario y mejorar la seguridad dentro de las cárceles. Bueno, es muy difícil saber eso sin una encuesta, sin ir a entrevistar, sin conocer los datos duros. Digo, todos hemos visto noticias sobre motines en cárceles y eso pues, es un mal indicador. Pero un indicador que buscamos para ver qué tal funcionan las cárceles es la sobrepoblación. La sobrepoblación, esta es la población total, año por año, y la sobrepoblación es la franja verde claro. Como pueden ver, la sobrepoblación absoluta ha crecido consistentemente en los últimos 15 años y particularmente en los últimos 5. Ahora, de acuerdo con la ONU, tener una cárcel en sobrepoblación de más del 120% es ya una afectación de los derechos humanos. El 60% de las cárceles en este país tiene una sobrepoblación de más del 120%. Otra pregunta que nos hicimos y que se hacía el Estado era el combate al narcomenudeo. El Estado se propuso combatir al narcomenudeo. Y entonces y se pasó una ley sobre narcomenudeo. Y aquí es importante que distingamos entre este grupo, este año 2007, 2009 y 2010, 2011. Aquí hay una nueva ley vigente y la contabilidad cambió completamente, entonces no son comparables. Lo pusimos ahí nada más para que estuviera toda la información que hay. Pero no son comparables porque se volvió de jurisdicción local. Y en la jurisdicción local todavía no se está implementando bien y sobre todo no se está documentando bien qué es lo que está sucediendo. Pero lo que encontramos cuando hicimos, lo que nos preguntamos fue, de los que detiene la autoridad por posesión, ¿cuántos de esos son consumidores y cuántos son narcomenudistas? Y aquí es muy curioso porque no hay una categoría penal de consumidor. Les dije, la palabra consumidor no está en el Código Penal, pero la Procuraduría sí registra a los consumidores como un tipo de delincuentes. Digo, eso creo que nos habla un poco de la lógica con la que la Procuraduría ve el problema de la política de drogas. Entonces, utilizando la propia clasificación de la Procuraduría, hicimos porcentajes agrupándolo por trienios. Y lo que vemos, hasta el cambio de la ley, que la contabilidad cambia completamente, es que la proporción de consumidores, o que la propia Procuraduría considera consumidores, del total de los que son poseedores, crece consistente y fuertemente a lo largo del tiempo. De alrededor del 20%, acercándose hacia el 40%, acercándose hacia el 60%, o sea, casi 20% cada trienio crece la proporción de consumidores, o que la propia Procuraduría considera consumidores, de los que son detenidos. Esto nos dice que el mayor empeño en imponer la prohibición, en una parte importante, se ha ido contra los consumidores. Entonces, los datos corroboran la explicación que les daba yo al inicio sobre que el consumo en este país está prohibido, y está absolutamente prohibido, y los datos lo reflejan. La pregunta es, ¿nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas? Parece que sí. Hay problemas de salud. Nosotros vimos solo uno, muertes, uno que es indiscutible. Muertes es un problema de salud. No queremos que la gente se nos muera, no están sanos, están muertos, ¿no? Pero hay muchos otros, desde afectaciones nerviosas y psicológicas por vivir en situaciones de guerra o de gran estrés o de inseguridad. Vamos, es muy complejo tratar de estimar cuál es el problema completo de salud, pero los datos parecen indicar que estamos iniciando con un problema de salud que está mal diagnosticado, que está sobredimensionado, y con ese mal diagnóstico y ese sobredimensionamiento se genera una política de drogas
que ha generado un problema de salud, de seguridad, y aquí ha generado, siempre es una afirmación problemática. La correlación estadística entre el incremento de homicidios y los operativos conjuntos de fuerzas federales es clarísima. Fernando Escalante Gonzalvo ya lo documentó. Y como Fernando Escalante Gonzalvo lo señala, no puede hacer una afirmación de causalidad. Y con eso le cedo la palabra a Bernardo, que nos presentará la propuesta. Bueno, son muchas preguntas, las agradezco. Voy a tratar de irme rápido y voy a arrancar con la que más veces se repitió. Y voy a arrancar con esta, aunque sospecho que fueron hechas antes de que Bernardo hablara, porque es básicamente, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la propuesta? Y voy a aprovechar que la plantearon para introducir un par de láminas que dejamos fuera por razones de tiempo, pero que creo que sería valioso revisar. Y entonces, bueno, primero recapitular. La propuesta tiene dos grandes rubros: con reformas legales y sin reformas legales. O sea, ¿qué se puede hacer sin reformar las leyes hoy en día bajo el régimen de prohibición? Lo que se puede hacer es focalizar. Dejar de andar correteando cargamentos de cocaína por todo el país y mejor enfocarnos en andar correteando las armas, porque las armas están matando a 10,000 personas al año y la cocaína, bueno, todas las drogas ilícitas están matando a lo mucho 500 personas al año. Entonces, focalizar en delitos violentos, dejar de perseguir a consumidores, utilizar los escasos recursos que claramente son insuficientes que tiene el Estado para combatir aquello que realmente es gravoso para la sociedad, y lo más importante hoy en día es la violencia. Desde la salud es un problema mucho más grave la violencia que el consumo de narcóticos hoy en día. Entonces, esa es una primera pieza, focalización. Ahora, además de eso, lo que nosotros proponemos es ir construyendo una política pública que se rige por varios principios. El primero de ellos es que tiene que ser un enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y de daños, no de seguridad del dominante. El segundo de ellos, y es fundamental, es que tenemos que irlo construyendo gradualmente. ¿Por qué gradualmente y por qué no de golpe? El ansia por acabar con el Frankenstein que es el régimen prohibicionista hoy en México es un impulso, creo que todos compartimos. Pero si algo hemos hecho mal en México, además de investigar delitos, ha sido regular mercados. Somos muy malos para regular mercados. En los 80s y 90s privatizamos monopolios estatales y hoy lo que tenemos son monopolios privados. Y 20 años después se nos ocurrió que había que ponerle dientes a la COFECO. O sea, sí pensamos en crear una comisión de competencia económica, pero no le pusimos dientes. Se los pusimos el año pasado. Y ahora que se los pusieron parece que son de leche. Entonces tenemos que ir aprendiendo a regular mercados. Hay una curva de aprendizaje institucional. Y entonces por eso proponemos de entrada, son propuestas distintas para distintas sustancias. Esa es otra premisa general, hay que distinguir. Entonces, vámonos con propuestas específicas para cada sustancia y de entrada no van a ser las idóneas. Van a ser más modestas para unas drogas como heroína o cocaína y más agresivas para otras como marihuana. Y el último punto, que es un principio general y rector, es revisemos las políticas con base en los hechos. Parte de la irresponsabilidad de la política de drogas actual es que no solo esté hecha sobre las rodillas e improvisada, sino que una vez que fue improvisada una medida, no se revisa y no se acepta que fue una improvisación o que fue un error. No ha habido una revisión seria por parte del gobierno de su política de drogas y sospecho que no la va a haber en lo que queda de gobierno. Entonces, nosotros estamos proponiendo políticas que sabemos que no van a ser idóneas, pero partimos del supuesto que tenemos que revisarlas y mejorarlas. Ahora, ¿cuáles son esas propuestas? Bueno, pues preparamos 4 sustancias inhalables, que no voy a hablar ahorita, cannabis, que ya se mencionó, ahorita volvemos a pasar una lámina si quieren, cocaína también y heroína. Entonces, déjenme explicarles heroína. Heroína está construido sobre el modelo suizo. Y aquí es muy importante entender que la heroína no es un problema igual en todo el país. No solo hay que distinguir sustancias, hay que distinguir comunidades. Entonces, las comunidades que tienen problemas de adicción de heroína, por ejemplo, las ciudades fronterizas, podremos implementar programas de este tipo. Y programas de este tipo como los que hay en Suiza, en los cuales hay tratamiento con metadona y si fracasa el tratamiento con metadona, tratamiento con heroína. Y eso quiere decir que tiene que haber una producción y suministro de heroína. Y lo que nosotros proponemos es que el Estado controle esa producción y ese suministro. Y suministre gratuitamente a las personas que sean farmacodependientes. Cuando sea necesario y solo cuando fracase un tratamiento de metadona. Además de otras políticas aledañas, como puede ser albergues temporales especializados o kits higiénicos para los consumidores.
nada más recordando aquí, cocaína sería otro. Cocaína, por ejemplo, aquí no se estaría legalizando, se estaría siguiendo el modelo de Portugal. Y eventualmente creo que tendríamos que movernos hacia la despenalización plena como en marihuana. Pero vamos primero aprendiendo con la marihuana. Entonces aquí, bueno, pues de nuevo, dosis realistas e indicativas, que no sea una dosis a rajatabla que con cierto gramaje el juez ya no puede apreciar para nada el caso. Caso por caso hay que decidir con dosis indicativas, sanciones administrativas como trabajo social y administrativas como multas que no sean las multas que tenemos de 360,000 pesos. Yo corro todas las tardes en las granjas que están ahí por el municipio, entre el municipio de Aguascalientes y de Jesús María. Y hay un árbol donde una vez a la semana se pone un grupo de albañiles y fuma marihuana. Y paso con mis perros corriendo y me sonríen. Yo quiero ver que le cobren a esas personas sus 360,000 pesos cada semana y a ver si no es un régimen prohibitivo. Y bueno, y muy importante aquí, se habla, en Portugal hay comisiones de disuasión, que son órganos administrativos en los que en una lógica horizontal, trabajadores sociales, médicos y abogados hablan con la persona que tiene un problema de adicción. Esto es muy distinto a la lógica de cortes de drogas que se ha propuesto. Y es muy distinta porque la corte implica que alguien es juez y que alguien está siendo juzgado. Y lo que queremos es que las gentes se rehabiliten cuando tienen un problema, no que sean juzgados, que se empoderen y participen en un plan para ir reencauzando sus actividades. Ese es el modelo de Portugal y eso es lo que proponemos para cocaína. Y luego, cannabis, que esta sí sería la mexicana, y bueno, pues son dos regímenes de suministro paralelos. Un mercado existente con monopolio estatal al mayoreo y algún régimen de franquicias al menudeo, y un régimen de autoconsumo. Los consumidores responsables que produzcan su propio, y por supuesto control de calidad de sustancias en todas estas. Entonces, estamos proponiendo estos como puntos de partida para cada droga en específico, y no se tiene que implementar, por ejemplo, el de heroína en todo el país, sino nada más en las comunidades donde hay un problema serio. Estos son los lineamientos básicos y esta es la propuesta que hemos armado. No sé si quieres tomar una pregunta y luego rebotamos. O... Bueno, nos habla, hay una pregunta que tiene que ver con el interés real del gobierno mexicano de conocer el problema y sobre todo la información que hace falta para entender los problemas de salud de drogas, y mencionan accidentes viales, mencionan todos los demás problemas. Bueno, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que hemos estado haciendo un año, pero hace falta mucho trabajo para poder entender el fenómeno completamente. Tenemos que generar indicadores, tenemos que identificar datos, tenemos que ir aprendiendo a describir un fenómeno que hoy en día no está siendo estudiado por ninguna institución específicamente. Hay investigadores muy prestigiados, aquí estuvo Luis Astorga, que ya han estudiado el fenómeno de las drogas desde hace mucho tiempo, pero no conozco ningún centro de política de drogas en el país, en una institución académica. Y creemos y esperamos que este esfuerzo sea el inicio precisamente de ese esfuerzo. Ahora, el problema es que si el gobierno quiere o no conocer el problema, pues ahí tenemos un problema serio, porque el gobierno genera datos que son fragmentados y que no siempre son confiables. Pero más grave aún, al gobierno no le gusta compartir sus datos. Y para muestra un botón. Desde diciembre de 2011 está sentado en el escritorio del secretario de Salud la encuesta nacional de adicciones 2011, lista para ser publicada y terminada. Y no la han liberado y no la han hecho pública. La pedimos vía el Instituto de Acceso a la Información y la respuesta fue: no se las podemos entregar porque no ha sido publicada. Bueno, precisamente por eso estamos pidiéndolo por el IFAI y no nada más bajándola a internet. Entonces digo, ya nos veremos en el pleno del IFAI. Pero un detalle importante que agregaba: la encuesta nacional de adicciones será publicada a finales del segundo trimestre del 2011. Yo leí eso y dije, muy bien, la encuesta nacional de adicciones será enlatada hasta después de las elecciones. La encuesta de 2011 será enlatada hasta el final de las elecciones de 2012. Es gravísimo que el gobierno esté haciendo eso, porque la información existe y no tienen por qué esconderla de la ciudadanía. La información está lista para ser publicada y la información es fundamental para valorar el éxito de la política de drogas. Doble sobre sencillo que cuando la liberen vamos a ver que ha aumentado el consumo con su política en los últimos 5 años. No se ha reducido. El objetivo último no ha sido cumplido, esa es mi sospecha, pero no es más que una sospecha y no puedo tener más que sospechas porque no tengo los datos. Entonces, la encuesta nacional de adicciones, pues ahora sí que, ¿dónde quedó la bolita?
¿no? Y pregunta, ¿qué opina del desempeño de los gobiernos de los estados en lo referente a la política de drogas? Bueno, lo primero que hay que decir es que en lo referente a la política de drogas, los estados fundamentalmente no tenían ninguna participación en la construcción de la política de drogas. La legislación era determinada a nivel federal y se trataba de una jurisdicción exclusivamente federal. La ley de narcomenudeo fue aprobada y el propósito y objetivo y lógica de la ley de narcomenudeo es involucrar a los estados en la política de drogas, pero involucrarlos exclusivamente conforme se lo dicte la federación. O sea, la federación dicta la política criminal y lo único que se espera de los estados es que la implementen. Ahora, la Constitución no dice los estados deberán perseguir los delitos que la federación les diga. Dice podrán. Y eso abre una ventana de oportunidad muy importante para que los estados empiecen a desarrollar sus propias políticas. ¿Y por qué es importante que los estados desarrollen sus propias políticas públicas? Porque no es lo mismo Tijuana que Guajuapan. Porque cada comunidad tiene problemas distintos con consumo de drogas distintas. Entonces sí hay un espacio, solo que los gobiernos estatales o no se han dado cuenta o no han querido aprovecharlo, para que jueguen con la implementación de esa política persecutoria. Ya tienen jurisdicción los estados. Cuando unos trataron de jugar con ella, como Campeche, que trató de subir las dosis mínimas para que fueran dosis realistas, la Procuraduría se fue ante la Suprema Corte y dijo, se está pasando la raya Campeche. Y entonces la Suprema Corte dijo algo muy interesante, dijo, los estados no pueden modificar el tipo penal, o sea, no pueden cambiar la conducta que va a ser penalizada y no pueden cambiar la sanción que va a ser penalizada. Solo pueden arreglar la legislación en materia de persecución, de procedimiento. Bueno, pues eso es mucho, porque el cómo, cuándo y dónde se persigue es todo en la política de drogas. Entonces los estados hoy en día tienen una ventana de oportunidad que pueden y deben aprovechar